Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una clase más de nuestro curso avanzado de cálculo de blindaje y diseño de búnker. Primero, muchas gracias por su paciencia la semana pasada y disculpas por haber tenido que suspender una clase. Tuvimos unos problemas técnicos y se nos complicó, así que les agradezco su paciencia en ese sentido. En la clase de hoy vamos a ver un poco algo que va un poco más allá de lo que estábamos viendo en todo lo que era cálculo de blindaje específico para un servicio de radioterapia, que sería el cálculo de blindaje en salas de PET-CT. Nos pareció interesante agregar este tema a lo que hace el desarrollo de nuestro curso, porque si bien no es algo per se necesario de un flujo de trabajo de radioterapia, sí es algo que suele estar en un centro de oncología. Acá en Argentina, particularmente, tenemos físicos que están especializados en radioterapia y físicos que están especializados en medicina nuclear. Sin embargo, hay muchos puntos en común. Y en lo que hace a radioprotección y para los que trabajamos en el diseño de salas y ampliaciones de servicio, es bastante útil tener conocimientos básicos de cómo funciona un servicio de medicina nuclear. Es distinto a cómo funciona un servicio de radioterapia o cómo puede llegar a funcionar un servicio de imágenes, como puede ser un tomógrafo. Entonces nos pareció fundamental darles algunas bases para PET-CT que pueden ser replicables en lo que es cámara gamma, PET-CT, para que vayan entendiendo de cómo funciona un servicio de medicina nuclear y qué pequeñas diferencias hay a la hora de realizar el cálculo de blindaje de estos elementos. Lo primero de todo es, bueno, entender que esta máquina, ¿de qué se trata? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo hace las imágenes, no? El PET-CT es una técnica que combina dos modalidades. Básicamente son dos máquinas unidas. Por un lado, el viejo y conocido tomógrafo, y por otro lado, un tomógrafo por emisión de positrones. De ahí que salga que sea este equipo híbrido, ¿no? Y vamos a ver que se utiliza mucho en oncología porque está relacionado principalmente a un marcador que se conoce como flúor 18, como FDG, sumado a la glucosa, que es muy útil a la hora de hacer marcación de lesiones tumorales. Entonces van a ver mucho este tipo de estudios y lo que son centros de oncología que ya van más allá de la radioterapia y tienen acceso a radiofármacos y pueden llegar a tener medicina nuclear, tener un PET-CT es algo que suma un montón a todo lo que es el tratamiento integral del paciente, el diagnóstico integral y que el paciente pueda hacerse las imágenes y el tratamiento todo en el mismo lugar. Así que es sumamente útil tener este tipo de herramientas a mano. Básicamente, la tomografía por emisión de positrones comprende fundamentos similares a lo que tenemos en la tomografía convencional, pero en vez de tener una imagen netamente anatómica, vamos a tener información metabólica del organismo. De esa manera, lo que vamos a buscar son anomalías metabólicas que se suelen dar y se pueden dar antes de los cambios estructurales. Por lo tanto, puede ser que un paciente reciba un PET, por ejemplo, para visualizar metástasis que no están teniendo una sintomatología sobre el paciente. De esa manera son hallazgos que serían difíciles de encontrar porque uno no sabe bien dónde está buscando. Pero en el PET se pueden ver fácilmente porque como vemos en la imagen, brillan como luces en zonas que realmente tienen una captación por fuera de lo normal, ¿no? Para eso, obviamente, hay médicos especializados, técnicos especializados en todo lo que es el análisis de este tipo de imágenes, que nos van a ayudar a traducirlas y diferenciar entre lo que es normal y lo que no es normal. Porque así como puede captar un tumor, puede captar una fractura, por ejemplo, que si bien es algo fuera de lo normal, es parte del ciclo normal de reparación del cuerpo.
Para lograr esto se hace uso de trazadores que se inyectan al torrente sanguíneo. Esos trazadores, a través de la sangre, van a seguir el metabolismo natural del organismo y se van a ir acoplando o depositando en determinadas regiones, dependiendo del trazador que se esté utilizando. Y este trazador tiene un componente radioactivo que va a hacer, y acá es una diferencia muy interesante con lo que veníamos viendo en radioterapia, que el paciente se vuelva la fuente radioactiva. Acá es un punto interesante en términos de radioprotección, porque en radioprotección estábamos acostumbrados a que las fuentes estaban en una máquina, como puede ser un acelerador lineal, una braquiterapia. Dos eran fuentes selladas o fuentes contenidas en una sala. De esa manera, blindando la sala, estábamos conteniendo la radiación que se generaba en la sala. Ahora la fuente es el paciente y el paciente se puede mover. Entonces, tenemos que considerar dentro de todo lo que son diseños de salas o de medicina nuclear, lo que es el movimiento de la fuente. Y el movimiento de la fuente es el movimiento del paciente, es decir, por dónde vamos a ir pasando al paciente y cómo va a ser el flujo de trabajo, la recepción hasta que el paciente se lo inyecta, se prepara, se hace la imagen y se va a ser prácticamente cómo se va a ir moviendo la fuente reactiva. Entonces, entender cómo va a funcionar en el día a día el centro de medicina nuclear es sumamente importante, no solo dónde va a estar instalada la máquina, ¿no? Porque antes nos interesaba más en radioterapia dónde se instalaba la máquina y qué había alrededor, ya nos interesa más cómo va a moverse el paciente, que es la fuente radiactiva. Y traemos esta técnica a la mesa porque está muy asociada a oncología, aunque tiene muchas otras utilidades, ¿no? Ya que nos permite evaluar la actividad metabólica. Esto se puede dar en neurología, cardiología, en identificación de infecciones, inflamaciones, pero nosotros vamos a darle principalmente una exposición más detallada a lo que es oncología, ya que lo vamos a utilizar y es donde lo van a soler ver más, sobre todo si estamos hablando de un centro que tiene un acelerador lineal. Si bien en algunos casos es útil tener esta información metabólica solamente, y de ahí que el PET podría ser solamente un PET sin la parte de CT, ya hoy en día la mayoría de los equipos de PET se venden en estilo PET-CT con este equipo híbrido. De esa manera tenemos el CT que se puede utilizar de manera independiente, ¿no? No es necesario que se haga un PET-CT siempre, sino que se puede hacer en modo CT y que viene ya integrado al PET para que se puedan hacer los estudios en conjunto. O sea, que sean de manera secuencial. Se hace primero el CT y después se hace el PET. Y esto tiene un sentido que vamos a ver más adelante. De esa manera nos permite tener dos juegos de imágenes del paciente en el mismo momento y con información distinta, es decir, información anatómica e información metabólica, junto con algoritmos de software que nos da el mismo propietario de la empresa que le compramos el equipo, vamos a tener las imágenes fusionadas, ¿no? De esa manera vamos a poder ver las dos cosas en conjunto y correlacionar lo que es metabólico con lo que es anatómico. Esto es sumamente útil porque, como vimos en radioterapia, a nosotros nos interesa poder marcar en la tomografía, que es lo que vamos a utilizar para planificar. Por lo tanto, tener solamente la imagen en un PET no nos sirve de mucho porque nosotros tenemos que poder traducir esa información a una CT. El principio básico, si recordando, ¿no? Lo estuvimos viendo en las primeras clases, es el de emisión de positrones. A través de la aniquilación y la producción de dos fotones idénticos de 511 keV de diferentes direcciones, pero en el mismo sentido. De la misma dirección, pero en diferentes sentidos, perdón. Esta es la manera en que tiene de crearse la imagen. Primero, recordando que el positrón es una antipartícula del electrón, es decir, que es una partícula de igual masa que el electrón, pero de carga positiva. Y los positrones son producidos a partir de un cierto tipo de caimento radioactivo, particularmente se producen en la desintegración beta positiva. Entonces, la materia prima para hacer estas imágenes van a ser fuentes radioactivas
que decaigan por desintegración beta positiva. Esto ocurre en átomos inestables, que obviamente son estos átomos reactivos que tienen este exceso de protones en relación al número de neutrones, y para llegar a la estabilidad que quieren, terminan transformando un protón en un neutrón. Y esto genera este desprendimiento de, de partículas radioactivas, que es lo que vamos a terminar utilizando para hacer las imágenes. Un caso fundamental es el del flúor 18, que cae, se desintegra por beta positivo y termina convirtiéndose en oxígeno 18, liberando un positrón. Sin embargo, los positrones no son directamente lo que detecta la máquina para hacer la imagen, ¿no? Sino que los positrones se aniquilan rápidamente. Eso es porque los positrones, si bien son una partícula altamente energética y que y que interactúa muy rápido, ya que no tiene mucho tiempo, mucha vida, mucho recorrido, porque interactúa de manera muy rápido en el organismo. Es decir, que viaja muy poco y ahí enseguida se aniquila y genera los fotones. Esto es muy útil porque el núcleo de los fotones, el centro de estos fotones que se están generando, sean muy cerca de la zona donde estaba captado este material radioactivo. Hoy en día, con los diferentes algoritmos que tienen las máquinas, se puede inclusive tener esto en cuenta y estar más preciso en el punto donde se originó el positrón, que terminó originando los fotones de aniquilación. Este proceso, obviamente, donde el positrón se aniquila, se conoce como aniquilación de positrones. Básicamente, el positrón se destruye al impactar con un electrón del tejido, y básicamente esta aniquilación de materia con antimateria da como resultado, a partir de las masas que tienen, la creación de dos fotones idénticos, de energías discretas equivalentes a la energía en reposo del electrón, que son estos 511 keV cada uno, que es lo que cada uno de estos fotones de aniquilación se lleva. Se lo llevan en la misma dirección, pero en diferentes sentidos, se producen de estos dos fotones. Los fotones gamma resultantes de la aniquilación salen disparados en esta misma dirección, pero en sentido opuesto. Y lo que hace la máquina, el PET per se, es tener un anillo de detectores por fuera de donde está el paciente, y de esa manera permite detectar estos fotones que salieron de esta aniquilación. Estos fotones, como van en la misma dirección, van a ir a parar a lugares opuestos, es decir, cada uno a detectores opuestos de la máquina. Estos fotones de aniquilación son los responsables directos de generar estas imágenes moleculares, ¿no? Lo que vemos en la imagen es que, si bien tenemos un material radioactivo que va a caer por desintegración beta positivo, esto lo que termina generando es un positrón. El positrón hace un camino, así que no es exactamente en el mismo punto como les había mencionado, y en ese punto es que se produce la aniquilación, con el producto final que son la generación de estos fotones de aniquilación. Dado que uno no sabe hacia qué lado específicamente van a salir estos fotones de aniquilación, tiene que estar preparado para recibirlos en cualquier dirección. Por lo tanto, lo que se tiene es un encapsulado en anillo de material de detectores, que son cristales entalladores, para recibir estos fotones incidentes. Y de esa manera, por esos encuentros, hallazgos, o como se dice en PET, coincidencias, es que se termina reconstruyendo la imagen. Como vemos, acá tenemos un dibujito de cómo se puede ver este anillo de detectores, y básicamente si tengo coincidencias que coinciden en una ventana de tiempo pequeña y en direcciones opuestas, yo puedo decir que estos dos hallazgos corresponden a una coincidencia y que van a corresponder, por ejemplo, a esta línea de acción. Y si yo después voy sumando diferentes hallazgos, puedo hallar un centro de diferentes coincidencias y decir que, bueno, ese centro es donde se está acumulando, evidentemente, material reactivo, donde se están desprendiendo
estos fotones y me están dando estas coincidencias. Como los fotones se emiten en simultáneo, van a ser detectados aproximadamente al mismo tiempo. Obviamente uno tiene un criterio de ventana temporal para asociar los pares de fotones como coincidentes y uno puede ir trabajando con esta ventana, trabajando con las ventanas energéticas también, para ganar mayor precisión, pero también obviamente uno va disminuyendo un poco el rendimiento porque termina descartando muchas fotones que pueden ser erróneos, ¿no? En el transcurso de un periodo extenso de tiempo vas a ir captando la suficiente cantidad de coincidencias para poder cruzarlas en el espacio y empezar a marcar zonas de acumulación de dosis de material radioactivo. Entonces, estas zonas se las conoce como zonas que son hipercaptantes y van a aparecer dibujadas en la imagen que crea el PET-CT. Una de las principales ventajas que tiene este estudio es la precisión cuantitativa de reflejar actividad fisiológica en vivo. Es decir, estamos viendo qué sucede en el organismo a nivel metabólico. Para eso los sistemas tienen que tener sistemas de compensación de errores, porque pueden ser que estas coincidencias, como van sucediendo muchas al mismo tiempo, muchas desintegraciones, pueden haber coincidencias erróneas y obviamente por software se va haciendo una limpieza de estos errores cuantitativos para poder llegar a una imagen limpia y que sea representativa de lo que realmente está sucediendo. Esto incluye ventanas temporales, ventanas energéticas. Algunas de las errores más simples de observar, ¿no? Pueden ser que haya dos desintegraciones pero que hayan sucedido prácticamente en la misma ventana de tiempo y por lo tanto el software las asocie mal y diga que, bueno, que en realidad la aniquilación tenía este camino, ¿no? Que estamos viendo en la imagen B, que es esta línea punteada, sería un camino erróneo que se detectó a partir de esas dos coincidencias. Esto puede ser, de nuevo, se hacen ventanas energéticas y ventanas de tiempo que ayudan a disminuir estos errores. Lo mismo podría suceder que haya una dispersión, porque al final el cuerpo es material disperso, ¿no? Es material que puede generar dispersiones de los fotones que están actuando ahí adentro. Entonces también podría sucederse que los caminos se diverjan y que no sucedan ningún tipo de, que aparezca una coincidencia que es errónea, o que no se detecte la coincidencia porque se haya atenuado tanto uno de los fotones que, por ejemplo, la ventana energética lo descarte. Y de esa manera se pierde rendimiento, pero se gana en precisión. Esto hay que tenerlo en cuenta porque dependiendo del rendimiento que tenga nuestra máquina, va a ser cuánto material radioactivo vamos a necesitar inyectarle al paciente, que generalmente se mide en términos de curis por kilogramo de paciente. No va a ser lo mismo para adultos, no va a ser lo mismo para niños. Entonces, tenemos que considerarlo en nuestro flujo de trabajo y sobre todo en cuánto material vamos a necesitar para trabajar ese día. Como dije, el mismo cuerpo del paciente es absorbente y es material dispersor también, ¿no? Entonces, el PET debe corregir estas pérdidas en los fotones, lo cual depende del tipo de tejido, o sea, músculo, hueso, entre otros tejidos blandos, ¿no? Inclusive aire. Si no se consideran estas atenuaciones, las zonas más profundas, que van a atravesar, por lo tanto, más tejido hasta llegar a los detectores, van a parecer que tienen menos actividad de que la que en realidad tienen. Entonces hay que hacer una compensación en ese sentido. Y por lo tanto las imágenes se van a ver distorsionadas, se va a ver como si fuera un anillo donde la parte externa va a brillar más y la parte interna va a brillar menos. Para eso hay dos alternativas. Una es tener una fuente, si el caso es en un equipo únicamente PET, es decir, no tiene la parte del tomógrafo, lo que se suele hacer es que el equipo PET viene con una fuente de germanio o de cesio incluida, que gira en torno al paciente y hace algo similar a lo que sería como una fuente de radiación, que termina emitiendo rayos gamma de un nivel energético conocido, y en función de la atenuación que tengan esos rayos, es que se corrige por la atenuación del paciente.
Ahora, si tenemos un equipo CT, lo que se puede hacer es directamente aprovechar la imagen CT que se te está haciendo al paciente, aprovechar que esa imagen CT tiene toda la información de los tejidos y las atenuaciones y corregir utilizando esa imagen CT, ¿no? Entonces, para todos los que tengan equipos PET-CT, la corrección de atenuaciones es muy importante. Es algo que los equipos de PET-CT calibran día a día utilizando alguna fuente de agua con un poco de material radioactivo inyectado. Y esto se normaliza todos los días y es muy importante para que los estudios no estén distorsionados. En el caso tradicional, los fotones de las fuentes selladas se coliman de forma tal que inciden solo en el paciente y en los detectores. La dosis proporcionada por estas fuentes hacia las áreas circundantes es insignificante y despreciable en términos de blindaje. Así que solo vamos a tener en cuenta la fuente como el paciente. El flúor 18 es uno de los radiofármacos, es uno de los materiales radioactivos que más presencia va a tener en PET-CT, sobre todo cuando estamos hablando de oncología clínica y sobre todo porque tiene una vida media que es bastante útil porque lo permite ser transportado, es decir, no tenemos que sí o sí generarlo en el hospital. Y tiene muchas aplicaciones al ser una molécula que se adhiere fácilmente a la glucosa. La glucosa tiene un comportamiento metabólico que va a terminar, que es propio del azúcar. Sabemos que el azúcar es energía que el cuerpo absorbe en zonas que requieren, que tienen alta actividad metabólica, ¿no? Y las zonas, los cuerpos cancerosos, tumores, todo lo que son anomalías metabólicas, van a captar mucho de esta glucosa. Eso también se puede dar en zonas, por ejemplo, se da mucha captación de glucosa en cerebro, se dan fracturas, o sea, se da en otros elementos, no solo en los tumores, sino que tenganlo en cuenta como que se va a ser captado por zonas de alta actividad metabólica. Ahora, en los tumores se da que la captación de este FDG no puede ser metabolizado por completo y queda atrapado dentro de la célula. Por lo tanto, vamos a tener zonas que van a atrapar este material radioactivo, que está unido a glucosa y que por lo tanto nos va a servir para poder visibilizar qué está sucediendo en estos lugares. La vida media de este material radioactivo es de 110 minutos. Eso también es muy interesante de tener en cuenta cuando estamos hablando de medicina nuclear, a diferencia de radioterapia. En radioterapia nosotros teníamos nuestra fuente radioactiva que se producía con rayos X en un acelerador lineal, por lo tanto no teníamos un desgaste per se, si bien había un desgaste de la máquina, no había una caída en rendimiento de la fuente radioactiva, salvo que hablamos de un cobalto en braquiterapia, pero que ahí teníamos 5 años de vida media. Acá tenemos 110 minutos. O sea, de cada 2 horas prácticamente la actividad de la fuente radioactiva cae a la mitad. Ustedes imagínense que los centros de medicina nuclear trabajan, por ejemplo, 6 horas al día. Entonces, si ellos piden material radioactivo, ese material radioactivo viene y cada 2 horas tienen la mitad de lo que había. Entonces, esto es algo que tienen que tener en consideración a la hora de planear cómo va a funcionar el centro, porque hay que optimizar el tiempo. En medicina nuclear se vuelve fundamental optimizar el tiempo, porque tiempo que no estás haciendo una imagen al paciente es tiempo que tenés un paciente que quizás está esperando, pero si no tenés ningún paciente inyectado, ningún paciente haciendo imágenes y solo tenés el material radioactivo está desapareciendo. Está desapareciendo sin estar produciendo nada. Entonces, tiene que estar muy aceitado el flujo de trabajo porque va a estar rindiendo en función de cuánto material radioactivo uses. Si vos necesitas pedir muchísimo material radioactivo porque tu flujo de trabajo no está, no está bien aceitado, termina dando en un flujo que va a pérdida, por ejemplo, en un centro que va a pérdida, pero no porque la capacidad operativa o técnica no tenga sentido, sino porque quizá como acomodando algunas cosas puede hacer que el flujo de trabajo vaya más rápido y se gane en tiempo operativo, se disminuyan los tiempos de espera, los tiempos muertos y necesites menos material radioactivo a fin de cuentas para hacer la misma cantidad de pacientes. Así que hacer un análisis de productividad de los centros de PET-CT y medicina nuclear siempre es muy útil
para ver cómo se está trabajando y de qué manera se pueden optimizar los tiempos. Pero bueno, volviendo a esto, uno tiene 110 minutos de vida media para el FDG. La energía del positrón que se genera es de 635 que es baja en términos de magnitud, o sea, no termina siendo del todo baja en términos de magnitud, pero tengan en cuenta que esto es el positrón, es decir, el positrón después se aniquila y se generan los fotones de 511. Entonces, en sí, lo que nos interesa son esos fotones que se van a terminar generando, más que la energía del positrón, cuando hablamos en términos de radioprotección. Otros que se pueden utilizar son el galio 68, eh, que es bastante útil porque se puede generar de un generador de germanio y se le puede unir a PSMA. Lo bueno de utilizarlo con el PSMA es que es un marcador de indicador de cáncer de próstata y de algunos tumores neuroendocrinos. Por tanto, bueno, también puede aparecer como una opción para hacer imágenes fuera del flúor 18. La vida media es más corta, ¿no? Pero al producirlo en el mismo centro, con un generador, te ahorras en, te ahorras en cuestiones de operativas. La energía del positrón es más alta, son de 840 keV, pero de nuevo, esto solo hace referencia al positrón que va a tener una distancia de viaje mayor hasta aniquilarse. Sin embargo, lo que nos importa en términos de protección radiológica son los 511 keV que esto va a generar. Otro es el rubidio 82, que es un emisor beta positivo que se utiliza para estudios de perfusión miocardíaca. Puede ser obtenido a través de un generador, lo cual lo hace bastante interesante y se inyecta para evaluar el flujo cardíaco. La particularidad que tiene es que su vida media es muchísimo más baja. La vida media es de 1 minuto y medio. Por lo tanto, la idea es utilizarlo en estudios en reposo y estrés en un periodo muy breve. De esa manera, el material reactivo desaparece prácticamente del cuerpo, pero te permite evaluar el flujo sanguíneo. La energía máxima es mucho más elevada, es de 3,38 MeV, pero de nuevo, esto solo implica cuánto se va a desplazar el positrón dentro del tejido y luego se va a producir la aniquilación. Acá otros radioisótopos que se pueden utilizar son el nitrógeno, el oxígeno, que también se utiliza bastante. Esto va a depender de la extensión que tenga el centro de medicina nuclear. Lo más básico es hacer flúor 18, que también se puede hacer con PSMA, se puede hacer eh, con glucosa, que es lo que estuvimos viendo, y se puede hacer con otros, con colina, que también sirve para otros marcadores. En fin, tienen varias utilidades. Luego, en función si llegan a tener la posibilidad de tener un ciclotrón, bueno, esto amplía muchísimo las capacidades operativas del centro, pero lo más básico es tenerlo para flúor 18. Puede ser que que algunos centros de medicina nuclear se convivan diferentes equipos. Esto hay que tener mucho cuidado en esto, porque cada máquina tiene un flujo específico, porque cada paciente va a tener sus tiempos de espera, por lo tanto, no se debe entorpecer los tiempos de espera porque convivan muchos equipos. Puede ser que conviva un PET con un SPET, por ejemplo. Eh, sí, es Galio 68, perdón. Puede ser que conviva un SPET con un PET en un mismo servicio de medicina nuclear, pero se debe tener en cuenta que cada uno tiene un flujo de pacientes separado y deben tratarse como entidades separadas. Pueden tener algunas salas que estén en conjunto, pero se debe analizar muy bien en fino el flujo de pacientes para que no se trabe en ningún momento, porque si tenés pocos inyectorios y lo usás en conjunto, puede darse que tengas que hacer que pacientes esperen porque el presidente de Flúor 18 está en periodo de captación, por ejemplo, y eso te hace que se te retrase el flujo de trabajo y eso hace que pierdas material radioactivo por estar en espera. Acá los tiempos de espera son terribles porque lo que se pierde es material y el material es costoso. A diferencia en radioterapia, que el tiempo de espera es, bueno, horas extra del personal nada más con muchas comillas, pero es eso lo que se extiende. Acá te puede jugar poder hacer o no más pacientes. Si bien los isótopos empleados pueden presentar energías máximas del orden del MEP, por lo que estuvimos viendo, porque el positrón per se puede tener
una energía mayor, lo que a nosotros nos importa es el fotón de aniquilación. Así que para todo lo que sería PET, uno toma como que las energías que está generando la fuente, y la fuente es nuestro paciente, son energías de 511 keV. Entonces, nuestro blindaje va a estar diseñado en torno a estos 511 keV. Si, por ejemplo, en una misma sala puede llegar a que coincida un paciente, puede estar a la mañana un paciente de PET, que sería un paciente de 511 keV, y a la tarde un paciente que tiene tecnesio, tiene yodo, esos tienen energías pico que pueden ser más bajas o más altas. Entonces uno va a tener que hacer un análisis multienergético evaluando qué sucede con cada uno de estos pacientes. También, de nuevo, uno va a tener que tener en cuenta de qué pacientes va a ser más, qué pacientes va a ser menos. Por lo tanto, tiene que dimensionar eh, desde el vamos cuáles son las expectativas del Centro de Medicina Nuclear. ¿Cuántos PET voy a llegar a hacer en el día? ¿Cuántos pacientes de tecnesio voy a hacer en el día? Esto es bastante interesante. Obviamente es difícil hacer una futurología del centro, pero si se tienen información con los médicos de qué tipo de pacientes están viendo, de cuánto se espera, bueno, esto sirve para hacer un buen modelado del centro y tener una noción conservadora en caso y esperando de que el centro crezca con el tiempo y pueda hacer más pacientes. A diferencia de medicina nuclear convencional, ¿no? Que hablamos de lo que sería una cámara gamma, donde el principal radioisótopo es el tecnecio 99, cuya energía pico es menor, son 140 keV. Los requerimientos de blindaje de las salas de PET suelen ser mayores, pero aún así significativamente mucho menores que en lo que sería en radioterapia, ¿no? Porque estamos hablando de 511 keV. Como vemos, hay una diferencia grande de energía entre 511 y 140 keV a la hora de blindar una sala. Pero de nuevo, va a depender de cuánto es la carga de trabajo del tecnecio frente a la carga de trabajo del PET. Por lo tanto, no es un análisis tan lineal. Un análisis por ahí muy conservador sería asumir que todos los pacientes son de PET. Esto generalmente sobredimensiona mucho el blindaje porque suele haber, el PET suele funcionar algunos días por semana y luego el resto de los días son de tecnecio. Entonces es mejor separarlos a la hora de hacer este tipo de análisis. Sobre todo esto lo menciono porque en algunos trabajos finales están trabajando con modelar centros de medicina nuclear que tienen equipos de PET y equipos de SPET en conjunto en el mismo servicio. Así que es interesante y lo vamos a ir viendo con esos trabajos. En cuanto a lo que son implicancias de diseño en el blindaje de las salas PET, de nuevo vamos a considerar estos dos fuentes que vamos a tener. Por un lado tenemos la fuente paciente, ¿no? Que es estos 511 keV que están dando vuelta en diferentes lugares. Vamos a tener que tener en cuenta la dosis que reciben los trabajadores, dosis en áreas vecinas y las necesidades de blindaje en todo lo que es el circuito de la radiofarmacia. Y por otro lado, no hay que dejar de tener en cuenta que hay un equipo de CT. Ya vimos en CT que principalmente lo que se produce es, lo que necesitamos blindar es a las barreras secundarias de todas las paredes. Entonces, generalmente, por el mismo blindaje del PET, terminamos ya blindando lo suficiente para las consideraciones de CT. Pero es interesante hacer el análisis porque todas las paredes deben estar blindadas para la radiación secundaria producida por el tomógrafo, ¿no? De la misma manera en que se hizo la del tomógrafo, con una consideración específica que es del CT de los PET, y esto va a depender de si el equipo es dedicado o no es dedicado. Si el equipo es dedicado a hacer PET, lo más probable es que todas las imágenes de CT de un PET sean de cuerpo entero. Entonces hay que hacer un pequeño escalonamiento, ya que cada imagen equivale a muchas imágenes, a muchos, requiere un escalamiento porque estás escaneando quizá 100 centímetros, 120 centímetros, 160 centímetros por estudio, que es muy diferente a los estudios de CT convencional que son 20 centímetros, 25 centímetros. Entonces hay que tener esta consideración a la hora de hacer el escalamiento de los mapas de dosis que traen para los tomógrafos. Una consideración interesante del PET es que hay un tiempo de captación. El flúor 18 es un trazador que utiliza la glucosa, ¿no? Y la glucosa, como bien dijimos, es inespecífico porque va a ir a todos los lugares que se necesite energía. Puede ser captado por cerebro, por corazón, además de los tumores metabólicamente activos.
la idea es reducir esto. Ustedes si se van a salas de PET van a notar que también hay condiciones de temperatura que también hacen a que el paciente esté lo más relajado posible, porque se busca evitar estas zonas de captación que salgan de lo que queremos marcar realmente, que son los tumores metabólicos. Si el paciente llegó corriendo al hospital y le hacemos la imagen en ese momento, vamos a tener mucha captación en el músculo, por ejemplo. No nos sirve. Por lo tanto, los pacientes tienen que permanecer en reposo antes y después de la administración. Esto va a ser unos 30, 90 minutos. Esto depende mucho del protocolo interno del servicio, pero esto va a ayudar a que el, el FDG llegue a los lugares que quiere llegar, que queremos que llegue y que el paciente esté en las condiciones que nosotros necesitamos para que no pasen opacados o desapercibidos hallazgos importantes de la enfermedad. Para eso van a tener salas de preparación para la fase de captación, que va a ser fundamental en los servicios de PET. Es importante que se las considere lo suficiente y se les dé la importancia suficiente, porque estos van a ser como lo que serían los cambiadores en salas de tomografía, van a ser los puntos donde los pacientes se van a ir preparando previo a su estudio, y van a ser un punto donde donde va a haber pacientes inyectados. Es decir, que va a ser uno de los puntos de análisis en términos de protección radiológica. Tenemos que considerarlo porque el paciente acá, en este punto, va a estar inyectado y luego va a pasar a la sala de imagen. Algo interesante es que se tiene que optimizar el flujo de trabajo para que siempre estemos haciendo imágenes. Es decir, que si un paciente se lo inyecta, pasan el tiempo de captación, se le va a hacer la imagen y se va, y recién ahí pasa otro paciente, va a pasar mucho tiempo hasta que haga la imagen porque tengo que esperar otro periodo de captación. Y todo ese tiempo muerto que no estoy haciendo imágenes, es tiempo que estoy perdiendo material radioactivo, porque yo al paciente le tengo que inyectar lo que le tengo que inyectar, pero a mí se me está esfumando en el aire el material radioactivo por los tiempos de espera. Por lo tanto, es muy importante que haya la suficiente cantidad de inyectorios para que el flujo sea dinámico. Esto va a depender de cuánto material le inyecto a los pacientes y del tiempo de captación. De nuevo, esto es algo que se define en el flujo de trabajo, hay que analizarlo con los médicos, con físicos especializados en medicina nuclear, pero ellos tienen que darnos esa información para poder estimar la carga de trabajo de cada una de estas salas y por lo tanto evaluar posteriormente cuánto blindaje necesitan estas salas. Pasado el periodo de captación es que el paciente a su vez tiene que orinar, porque mucho de este material radioactivo termina en orina, termina filtrando, ¿no? A través de riñones en orina. Y no nos sirve que si hay una lesión cerca de la vejiga quede opacada por la orina que va a estar tan brillante. Entonces, bueno, también tiene que haber un lugar específico para que el paciente vaya, orine. Obviamente, este material radioactivo que se termina yendo en orina tiene que decaer, ¿no? Algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Y luego recién se le hace la imagen. Entonces, ahí ya recién está listo nuestro paciente. Finalizada la adquisición, el paciente ya puede ser dado de alta o pasa a otra sala de espera, dependiendo de los protocolos internos. Y todo esto tiene que estar incluido en la planificación del servicio. Todas las áreas circundantes a esto al PET deben ser consideradas en los cálculos de blindaje, incluso por encima y por debajo, ¿no? De esta área del PET. Y acá va a continuar Manu para hablar ya más cuestiones específicas del cálculo de blindaje a partir de esta introducción. Manu, cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ese. Bueno, como ya mencionó Ese, habló un poco generalidades de un servicio de medicina nuclear y ahora vamos a hablar un poco primero de las normativas que podemos utilizar como referencia para hacer el diseño de blindaje de estas salas y qué otras consideraciones, ecuaciones de cálculo, ubicaciones de las salas y demás, pueden tener que tenerse en cuenta al momento de diseñar una instalación de medicina nuclear. Por supuesto, el NSRP 151 siempre de fondo, que si bien está más dedicado a radioterapia, eh, vamos a ver que otros protocolos, como el TG 108 de la AAPM, utiliza
factores que ya han sido definidos en el NSRP, como los factores de ocupación y demás. Así que siempre es una bibliografía para tener de base, ¿no? Después tenemos justamente el TG 108, que es especificaciones de blindaje tanto de PET como de PET-CT, y es justamente en el que vamos a basar la clase de cálculo de blindaje de PET. Y obviamente no hay que dejar de lado todo lo que es normas locales específicas. Por ejemplo, en Argentina tenemos la AR824, que es el uso de fuentes radiactivas no selladas en instalaciones de medicina nuclear. Pero más allá de eso, de todos los requerimientos que pueda llevar a tener, digamos, a nivel local la habilitación de un servicio de este tipo, también tenemos que tener en cuenta que vamos a estar hablando de que estamos usando material radioactivo, estamos preparando radiofármacos y por consecuencia va a haber un transporte del material, ya sea si tenemos un ciclotrón o si viene de algún otro, o sea, generado en otro lugar, el material radioactivo tiene que llegar a nuestra instalación, así que hay que tener particulares consideraciones con el transporte de este material, así como también con la gestión de los residuos, ¿no? Porque vamos a estar hablando de que le vamos a inyectar al paciente material radioactivo, va a haber jeringas, va a haber desechos que van a tener de alguna forma u otra restos de material. Entonces hay que tener en cuenta las consideraciones correspondientes para hacer la gestión de estos residuos. Partiendo con base del TG 108, en el TG 108 se han determinado valores de transmisión para un haz ancho de fotones de 511 keV, que es, como dijo ese, son los fotones que vamos a tener en consideración al momento de establecer nuestras barreras de protección, ¿no? Y se han hecho estas simulaciones basadas en cálculo de Monte Carlo, tanto para plomo, para concreto como para hierro, y se las ha comparado, digamos, con la transmisión obtenida a partir de, bueno, justamente una TBL constante. Y se han detectado ciertas distinciones, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que la transmisión a partir de los 10 milímetros de plomo entre el método de TBL constante y el método de simulación por Monte Carlo, hay una diferencia, digamos. Y lo mismo ocurre para el hierro y para el concreto. Entonces, a raíz de esto, se han tabulado distintos, digamos, valores o factores de transmisión para distintos espesores. Esto lo podemos encontrar en tabla, donde, bueno, podemos ver, obviamente, el espesor está expresado para el caso de plomo en milímetros y para el caso de concreto y del hierro en centímetros. Donde el concreto tiene una densidad específica de 235, que es la densidad, digamos, tradicional que hemos venido hablando siempre, ¿no? Entonces, a partir de estos datos tabulados, en realidad uno puede hacer un sistema de ecuaciones eh, basados en tres constantes, que son alfa, beta y gamma, y puede determinar la transmisión en función del espesor, que es X, ¿no? Esta es la ecuación de transmisión en función de estas constantes alfa, beta y gamma, que van a ser dependientes de cada material, ¿sí? Y a partir de esas constantes, uno en realidad, y sabiendo la transmisión, uno puede determinar el espesor de blindaje necesario. Vendría a ser el análogo al modelo de las capas decimorreductoras que hemos estado hablando para radioterapia, pero basado justamente en estas simulaciones de Monte Carlo. Entonces, este modelo, que es el propuesto por Archer, establece y tiene definidos estos valores de alfa, beta y gamma para los distintos materiales, ¿no? Y bueno, justamente esta es la ecuación de espesor de material que vamos a ir utilizando a lo largo de, bueno, para determinar el espesor de nuestras barreras de blindaje en función del material que querramos utilizar. Si vamos a crear una instalación desde cero, capaz lo más factible sea hacer paredes de concreto, o bien si necesitamos readaptar un servicio de medicina nuclear porque teníamos ya un PET, pero de pronto queremos incorporar otro radioisótopo o queremos aumentar nuestra carga de trabajo y necesitamos reacondicionar nuestro blindaje, capaz lo ideal es agregar alguna lámina plomada. Entonces, en función de lo que querramos utilizar, vamos a remitirnos a esta tabla, a obtener estos valores y determinar el blindaje correspondiente. Y ya lo vamos a ir viendo más adelante con ejemplos.
Obviamente, al igual que en radioterapia, existen varios factores que afectan en el espesor o la cantidad de blindaje que se requieren. Por un lado está vinculado a la carga de trabajo, esto está directamente vinculado también a la cantidad de estudios que se vayan a hacer, cantidad de radiofármaco que se va a suministrar a cada paciente en cada estudio, y esta cantidad está traducido en términos de actividad, la duración que va a tener cada estudio, y no solamente eso, sino también la duración, ya sea de la adquisición de la imagen, como también la duración que tiene que estar el paciente en la sala de captación o en el inyectorio, como también mencionó ese, ¿no? Entonces, la duración del estudio generalmente comprende estos dos factores, estas dos variables. Por supuesto, también vamos a tener la ubicación general del servicio, el entorno. No es lo mismo tener una recepción al lado de una sala de PET que tener un depósito, y esto está directamente vinculado al factor de ocupación, y así otros factores también que vamos a ir detallando. Pero como ya hemos desarrollado, acá la principal fuente de radiación que debe considerarse no es independiente, digamos, del radioisótopo que se utilice en términos de la energía, ¿no? Porque dijimos que cada radioisótopo se va a desintegrar por beta positivo y va a tener una energía, digamos, de desintegración particular que puede llegar incluso al orden de hasta los 3 megaelectronvoltios, pero como es una partícula, pierde su energía relativamente rápido, ¿no? Colisiona, se dispersa y cede su energía en el medio de forma rápida. Entonces, el alcance que tiene esa partícula, ese positrón, en el peor de los casos puede llegar de los 10 a los 15 milímetros. Entonces, hasta que pierde su energía y se desintegra en fotones. Entonces, en realidad, el blindaje que tenemos que considerar es el de estos fotones de aniquilación. Y el paciente va a ser la principal fuente de radiación. Entonces, acá entra en juego una constante de tasa de dosis. Esta constante de tasa de dosis va a depender, por supuesto, del material o del radionúclido o nucleido que estemos hablando, ¿sí? Como ya vimos, el flúor 18 es el principal radioisótopo utilizado, eh, bueno, por su versatilidad, por la cantidad de fármacos a los cuales se lo puede vincular. Entonces, es muy poco probable que hablemos de un servicio de PET en el cual no haya estudios con flúor 18. De hecho, por el contrario, justamente hay servicios de medicina nuclear de PET que solamente utilizan este radiofármaco y no utilizan ningún otro más. Así que vamos a basar estos ejemplos que voy a dar a continuación, considerando justamente que se hacen estudios con este radiofármaco, y obviamente vamos a destacar cuáles son las distintas variables que se tienen que tener en cuenta en el caso de que se utilice otro, ¿no? Una de ellas, de estas variables, es justamente la constante de tasa de dosis. Para el flúor 18 tiene un valor que está definido ya, que está tabulado y es de 0,143 siever por metro cuadrado por megabecquerel hora. Ahora bien, cuando hablamos de medicina nuclear es muy común también, sobre todo me animaría a decir que es más común expresar la actividad de un radionúcleo, de un radioisótopo en términos de Curie o milicurie, más que en becquerel o megabecquerel. Así que hay que tener en cuenta justamente que existe una equivalencia que es sencilla, pero cuando hagamos los cálculos tenemos que estar hablando siempre de el mismo orden de magnitud, de la misma unidad, ¿sí? Entonces, si vamos a expresar digamos, la actividad digamos, del radioisótopo en términos de megabecquerel, tenemos que mantener esa unidad a lo largo de todo nuestro análisis, ¿no? De todas formas, esta tasa de dosis, que está expresado en megabecquerel, también lo podemos asociar en términos de milicurie, tiene su equivalencia, que en este caso es de 5,3 microsievert hora. Todo esto a 1 metro de la fuente puntual, que sería el paciente. Y acá hay una distinción en realidad, porque uno podría decir, bueno, yo tengo mi material, mi flúor inyectado en el paciente y que me está irradiando una tasa de dosis, como les dije, de 0,143 siever por metro cuadrado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto está dentro del paciente, ¿no?
Y el paciente mismo ya es una fuente de dispersión, una fuente, un cuerpo que absorbe, digamos, parte de esta radiación. Entonces, esta tasa de dosis que va a provenir desde dentro del paciente se va a reducir de una manera significativa. Para que se den de una idea, hay un factor de atenuación por el mismo cuerpo del paciente que es de un 0,36. Entonces, el TG-118 en realidad recomienda utilizar una tasa de dosis para el caso de justamente de medicina nuclear menor a este 0,143. Propone usar 0,092 microsievert por metro cuadrado. Eh, que esto es normalizado, digamos, a milicurie, se traduce en 3,4. Justamente por esta cuestión de que el paciente absorbe parte de esta radiación de aniquilación. Ahora bien, esta tasa de dosis también está sujeta a que el material radioactivo tiene un periodo de semivida bastante reducido, ¿no? No estamos hablando ya de una fuente de cobalto 60, donde sabemos que tiene 5 años de vida media, o una fuente de cesio 137 con sus 30 años de vida media, ¿no? Estamos hablando de un radionúclido que tiene una vida media de 110 minutos, lo cual es bastante corto. Entonces, cuando uno se traduce o hace un análisis de la tasa de dosis, generalmente un estudio de PET completo, desde que se inyecta el paciente hasta que se escanea, puede llegar a durar entre 2 y 3 horas. Estamos hablando de que han pasado al menos una vida media del material, ¿no? Entonces, esto es un factor que hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer el uso de esta tasa de esta constante de tasa de dosis. Que esta tasa de dosis en realidad va a ir reduciéndose conforme pasa el tiempo. Y esta reducción es una reducción bastante importante al momento de hacer los análisis de blindaje. Entonces, el TG-108 introduce un factor de reducción, que lo denota con la sigla RT, que está definido por esta fórmula, donde acá vamos a ver que encontramos el periodo de semivida del radioisótopo que se utilice, y va a ser en función de justamente el tiempo en el cual estemos haciendo el análisis de nuestro cálculo de blindaje. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, tenemos un paciente que está inyectado en nuestra sala de captación y ese paciente va a estar ahí en esa sala de captación una determinada cantidad de tiempo, quizás una hora, y va a estar irradiando por una hora, ¿no? Entonces, en función de cuánto sea ese tiempo que vamos a estar analizando, es que vamos a obtener nuestro factor de reducción. Para el caso del flúor 18, cuya vida media sabemos que es de 110 minutos, si nosotros hacemos el análisis a 30, 60 y 90 minutos, reemplazando los valores de t, obtenemos factores de reducción de 0,91 para 30 minutos, 0,83 para 60 y 0,76 para 90. ¿Qué significa eso? Que después de 90 minutos del paciente irradiando, en realidad esa tasa de dosis corresponde a un 0,76 de su valor inicial. Ahora bien, este factor de reducción tiene que ser considerado tanto durante la fase de captación como durante la fase de adquisición de la imagen. Y esto es porque el cálculo de blindaje de estas salas de PET y PET-CT se tiene que tener en cuenta estas dos salas principalmente, que es donde va a estar el paciente justamente. Por un lado, cuando va a estar esperando durante todo el periodo de captación, y por el otro lado, mientras se va a estar haciendo la imagen. Entonces, los tiempos entre uno y el otro generalmente son distintos. La imagen puede durar entre 30 y 60 minutos, la captación puede durar entre 60 y 90. Obviamente todo esto va a depender de los protocolos internos de la clínica, pero nunca, no, es muy raro que coincidan esos tiempos, ¿no? Entonces, hay que hacer el cálculo de este factor de reducción correspondiente tanto para la fase de captación como para la fase de la adquisición. Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta al momento del blindaje es el factor de ocupación, que ya tanto conocemos. Para eso nos podemos basar, si no podemos hacer nuestros cálculos más específicos o precisos de acuerdo a lo que sabemos o lo que estimamos, podemos utilizar la tabla del apéndice B del NSRP. Pero bueno, el principio de aplicación del factor de ocupación es el mismo que ya hemos abordado en los distintos cálculos de blindaje para los distintos servicios, como radioterapia.
Ahora bien, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es el nivel de diseño, ¿no? Los límites regulatorios. Esto, por supuesto, hay que ver la normativa o la legislación de cada país donde estemos hablando de habilitar este servicio. El TG 108 propone, digamos, sus límites, que son acordes a la legislación de Estados Unidos, por supuesto, porque es un task group de la AAPM. Así que, de hecho, en estos ejemplos vamos a utilizar esos de referencia, pero ten que tener en cuenta, por supuesto, siempre que hay que adaptarse a la normativa vigente de cada país, ¿no? Para el TG, por ejemplo, 108 establece que en áreas no controladas se tiene que tener un milisievert por año, esto es 20 microsievert por semana, y para áreas controladas son 50 milisievert por año, aunque establece un límite generalmente se utiliza para el cálculo de diseño, de 5 milisievert para cumplir con ser consistente con el principio ALAR. Y en el caso de la legislación argentina, por ejemplo, la norma AR824, que es justamente la del uso de fuentes radiactivas no selladas en instalaciones de medicina nuclear, establece que para el trabajador, en vez de ser de 5, tiene que ser de 6. Sin embargo, también si nos remitimos a la norma básica de seguridad radiológica, te habla de que el sistema, digamos, está optimizado en términos de protección radiológica cuando el trabajador no recibe más de 5 milisievert por año o 0,1 para el público. Entonces, si uno quiere, digamos, estos vendrían a ser las restricciones de dosis. Si uno quiere tener su servicio optimizado en términos de protección radiológica del público y del personal, puede directamente, y tiene la posibilidad, digamos, de crear un servicio desde cero, puede partir de estos niveles de diseño. Al momento de hacer el cálculo de blindaje, vamos a tener en cuenta, esto está mal, por ejemplo, perdón, no es semanalmente, sino es que es por examen. Tenemos que tener en cuenta distintas variables. La actividad administrada por examen, que generalmente, bueno, depende del peso del paciente, y como ya mencionó ese, no es lo mismo pacientes pediátricos que pacientes adultos, entonces uno tiene que hacer un estudio digamos, de la población que va a tener, digamos, para hacer estudios. Generalmente, por ejemplo, para un adulto va entre los 300 y los 700 megabecquerel, así que se puede tomar como un promedio de unos 555. Pero bueno, obviamente esto tiene que ser revisado por el equipo, el personal médico, el personal técnico, los físicos médicos especializados en medicina nuclear, para poder tratar de ser lo más preciso en cuanto a la actividad promedio que se va a administrar por cada paciente. También tenemos que tener en cuenta el tiempo de permanencia del paciente en la sala de captación, también como el tiempo medio que requiere hacer la imagen de PET, porque, bueno, obviamente la dosis que se va a entregar a fin de cuentas va a ser directamente proporcional a este tiempo. El número de pacientes que se van a hacer por semana, cuando por ahí no se tiene acceso tan fácil al material radioactivo, el número de pacientes que se hace por semana puede verse ligado, digamos, al suministro de material, en donde podemos tener servicios de PET que únicamente trabajan con PET justamente a 2 días por semana, porque es necesario traer el material radioactivo por medio de un avión, y el avión no viaja todos los días. Entonces el resto de los días se utiliza el tomógrafo como un tomógrafo, que aparte, digamos, del tomógrafo del PET, como un tomógrafo común. Entonces, hay que tener en cuenta la cantidad de pacientes que se van a hacer por semana, que se proyectan hacer también en el futuro. Bueno, obviamente las distancias, esto es algo común que ya lo conocemos, y los factores de ocupación. Ahora bien, pasemos a las ecuaciones propiamente dichas para calcular la dosis en un punto que va a estar ubicado a una distancia D, y que va a tener, en este caso vamos a mostrar el ejemplo para el caso de la captación, y más adelante para la parte de la adquisición de la imagen, ¿no? Como les mencioné, tenemos que hacer el análisis de la dosis que va a ser proporcionada, digamos, por ambos sectores del servicio.
Entonces, nosotros vamos a tener un tiempo de captación definido como TU, que como les mencioné, generalmente oscila entre 60 y 90 minutos. Esto también va a depender de los protocolos internos de la clínica. Pero bueno, la dosis justamente, digamos, aportada por este tiempo de captación en una distancia D, viene definida por la tasa de dosis del radionucleido utilizado, que en este caso nosotros habíamos definido que para el flúor 18, la AAPM establece que es de 0,092 microsievert metro cuadrado por megabecquerel hora. La actividad que se administra en el procedimiento, digamos, en cada paciente, que podríamos decir 555 megabecquerel, como mencioné anteriormente como promedio, eso sería un ejemplo, por nuestro tiempo de captación, por el factor justamente de reducción de la tasa de dosis, producto del decaimiento durante este tiempo de captación, y todo esto escalado, obviamente, a la distancia del punto al que queremos analizar, ¿no? Ahora bien, eso era el caso de si teníamos un único paciente, ¿no? De si nosotros tratamos NW pacientes por semana, entonces tenemos que agregarlo como un producto más dentro de nuestra ecuación de dosis. Ahora bien, cuando queremos nosotros, al fin de cuentas, lo que queremos hacer es calcular nuestro factor de transmisión para poder aplicar la ecuación de Archer con los coeficientes alfa, beta y gamma y poder determinar el espesor final de nuestra pared, ¿no? Entonces, el factor de transmisión no es otra cuestión que el nivel de diseño sobre nuestro factor de ocupación por la dosis, ¿no? Cuando nosotros pasamos nuestra ecuación de dosis, digamos, en limpio, nos queda que la transmisión viene definida justamente por esta constante que es 10 a la 9, que no es otra cosa que 1 sobre 0,092. Y bueno, todos nuestros factores que vamos a estar evaluando. Esto obviamente hay que hacerlo en cada uno de los puntos de interés que haya en los alrededores de nuestra sala de inyección o nuestra sala de captación, así como también hay que hacer el análisis hacia arriba y hacia abajo, porque sabemos que la radiación no está colimada de ninguna manera, sino que es isotrópica, digamos, ¿no? Entonces, si uno a esta ecuación define ya nuestro nivel de diseño, esto también, a fin de cuentas, es una constante que la podemos definir para nuestras áreas controladas y no controladas. Entonces, si tomamos, por ejemplo, los valores que recomienda el TG 108, que es 20 microsievert para áreas no controladas y 100 microsievert para áreas controladas, esto estamos hablando por semana, entonces, podemos reformular nuestro factor de transmisión o nuestra ecuación de factor de transmisión de la siguiente manera, ¿no? Entonces, veamos como un ejemplo, ¿no? Tenemos un tiempo de captación promedio de 60 minutos, con una actividad administrada por paciente promedio de 555 megabecquerels de FDG, y tenemos aproximadamente 40 pacientes por semana, suponiendo que es un servicio de PET que es digamos, bastante ocupado, ¿no? Definimos nuestros niveles de diseños, los del TG, y queremos saber el blindaje necesario para una sala no controlada, por ejemplo, una recepción, que vamos a tener trabajadores operando, digamos, durante toda su jornada laboral en dicha sala, entonces tiene un factor de ocupación de 1, y que dicha recepción está ubicada, digamos, a 4 metros de la silla del paciente de la sala de captación. Cuando pasamos en limpio esta información, recordemos que nuestro factor de reducción por el decaimiento de la tasa de dosis para 60 minutos estaba definido como 0,83 y nos da que nuestro factor de transmisión para un área no controlada es de 0,189. Y luego utilizamos la ecuación de Archer con los valores alfa, beta y gamma para en este caso el plomo, pero si quisiera hacerlo de concreto podría hacerlo tranquilamente. Y nos da que nuestro espesor de blindaje necesario es de 1,17 centímetros de plomo. Ahora, ¿qué ocurre con
con la sala del escáner, digamos, del PET propiamente dicho. Cuando mi paciente ya terminó su periodo de captación y va al escáner a hacer su imagen, a adquirir su imagen, ¿no? Como vimos, el periodo de semivida del flúor 18 es bastante corto, entonces es lógico pensar que la actividad de este radiofármaco se va a haber visto reducida luego de este periodo de captación, que podía llegar a ser de hasta 90 minutos, ¿no? Entonces, se introduce en nuestra ecuación de dosis un factor que justamente contempla esta disminución de la actividad por el tiempo que pasó desde en la captación, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que este factor se puede determinar en realidad para cualquier radionucleido utilizado. Simplemente ponemos la vida media del radionucleido acá abajo. En este caso es 110 minutos porque estamos hablando de flúor 18. Y acá arriba tenemos el tiempo de captación. Así que bueno, esto nos va a dar un factor y ese factor lo vamos a tener que incorporar en nuestra ecuación de dosis. Ahora, también vimos que justamente para disminuir esta concentración de material en la vejiga, producto del metabolismo propio del cuerpo, ¿no? Es aconsejable que haya un baño, digamos, en inmediaciones a los inyectorios para que el paciente justamente evacúe eh, antes de ir justamente a hacerse el examen, ¿no? Entonces, también tenemos en cuenta que esta evacuación de la vejiga reduce la tasa de dosis y lo hace, se adopta un valor de 15%, digamos. Entonces, vamos a agregar también un factor que va a contemplar esta evacuación del material o esta disminución de la tasa de dosis por la evacuación del material de 0,85. Traducido a la fórmula, tenemos nuestra tasa de dosis, constante de tasa de dosis para el flúor, la actividad inyectada por paciente, el número de pacientes, el tiempo, donde ahora el tiempo va a ser el tiempo de adquisición de la imagen, nuestro factor de disminución justamente de la tasa de dosis por el tiempo que demanda la adquisición de la imagen, escalado a la distancia nuevamente, y ahí se incorporan el factor producto del decaimiento de la actividad por el paso del tiempo de captación y justamente el factor por la excreción de la orina. Entonces, cuando uno pasa estos factores, o bueno, particularmente el factor 0,85, para un nivel de diseño que también ya lo habíamos definido anteriormente, podemos reformular para la parte del escáner o la sala de imagen los factores de transmisión para áreas no controladas y controladas con las siguientes fórmulas, ¿no? Algunas cuestiones a tener en cuenta que para un tiempo de captación de 60 minutos promedio, cuando uno reemplaza el 60 minutos en la ecuación del factor del decaimiento del material, esto es básicamente un factor de 0,68. Que el tiempo considerado acá es el tiempo de adquisición de la imagen, que suele durar entre 30 y 60 minutos. Y tenemos que acordarnos nuestro factor de reducción de la tasa de dosis en función justamente de cuánto tiempo es esta adquisición. Es decir, para 30 minutos tenemos un factor de 0,91 y para 60 de 0,83. Y acá es justamente donde hay que adaptar, digamos, estos valores en función de la sala de la que estemos hablando, ¿sí? No va a ser el mismo valor que el de sala de captación porque dijimos que estamos hablando de tiempos que son distintos, ¿no? Pero bueno, acá básicamente lo que hicimos es decir, bueno, calculamos o definimos nuestra dosis en un punto, por un lado para la sala de adquisición de la imagen y por el otro lado para la sala del inyectorio de captación. Pero en realidad cuando uno hace el análisis de blindaje, tiene que tener en cuenta de que la dosis en un determinado punto va a estar provista por ambas salas. No vas a hacer el cálculo para una sala y después verificar que tu blindaje esté para la sala opuesta. No, porque en realidad la contribución va a venir por parte de ambas, ¿no? Entonces lo que hay que hacer en realidad es una suma de dosis. Uno va a calcular la dosis proporcionada por la sala de captación
Y después también se va a calcular la dosis proporcionada para el mismo punto por la sala de imagen, las va a sumar y a partir de esa suma es que se hace la determinación de nuestro factor de transmisión y por consecuencia del espesor necesario. Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que nuestra recepción se encuentra justamente adyacente a la sala de captación y por detrás de la sala de captación tenemos nuestro PET, ¿no? Si yo quiero determinar la dosis que va a haber en este punto de la recepción, tenemos que tener en cuenta que va a haber una dosis aportada por el estudio, por cada estudio de PET, digamos, y una dosis aportada por cada paciente inyectado en la sala de captación. Entonces, al final uno lo que termina armando es una suerte de tabla como la que vemos en pantalla, donde vamos a ir evaluando cada una de las salas que están en torno a nuestro servicio y vamos a ir viendo, bueno, tenemos la distancia a la sala desde la recepción a la sala de captación son 3 metros. A la sala de imagen son 8 metros. Nuestro nivel de diseño, en este caso, lo definimos como 20 microsieverts por semana. La recepción tiene un factor de ocupación de 1. Bueno, vamos a los valores de dosis. Dosis en la sala de captación, tenemos acá la variable del tiempo de captación y el factor correspondiente a ese tiempo. Y la dosis en la sala de imagen, tenemos nuestro tiempo de adquisición de la imagen, el factor correspondiente a ese tiempo de adquisición de imagen, el factor debido al decaimiento de la actividad por la captación y el factor debido al decaimiento de la tasa de dosis debido a la excreción de material radioactivo por la orina. Vamos al cálculo de dosis en la sala de captación. Si consideramos los mismos valores que veníamos trabajando anteriormente, 555 megabecquerels de actividad por procedimiento, 40 pacientes por semana, una hora para el tiempo de captación, a factor asociado a esa hora o 60 minutos es 0,83 y la distancia que dijimos desde la sala de captación es de 3 metros. Nos da una dosis semanal debido a la captación de 188,35 microsievert. Hacemos el análisis para la sala de imagen, incorporando justamente un tiempo promedio de 30 minutos de adquisición de la imagen, asociado a justamente 0,91 del factor de disminución de la tasa de dosis por ese tiempo de imagen, acá debería ser RTI, perdón, y una distancia de 8 metros, nos da que la contribución de dosis por la imagen a la recepción es de 8,39 microsievert. Obviamente es mucho menor porque está más lejos que la sala de captación, pero no deja de ser dosis que está siendo contribuida, ¿no? Esto nos da una dosis total de simplemente la suma de estos dos valores, 196, que traducido a la fórmula de transmisión, es decir, nivel de diseño sobre el factor de ocupación por la dosis, nos da aproximadamente 0,10 y con las fórmulas de Archer lo transformamos en el espesor del material que queremos, en este caso plomo, pero podría haber sido concreto también. Entonces, esa es la mentalidad, digamos, que hay que seguir al momento de determinar el espesor. La contribución por la sala de captación, la contribución por la sala de imagen. Ahora también tenemos que recordar que justamente los fotones de aniquilación que se producen bueno, de los radioisótopos de PET van en todas direcciones, ¿no? Entonces, vamos a tener que tener en cuenta consideraciones para el piso superior, para el piso inferior, si lo hubiese, este, respecto justamente al blindaje que se requiere en techo y en piso. Entonces, en el TG-108 van a encontrar que se asume que el paciente acostado, digamos, sobre la camilla del PET, así como también sentado, digamos, en la sala de adquisición, está, digamos, la fuente la podemos considerar como que está a 1 metro del nivel del suelo. Vamos a tener en cuenta, obviamente, el alto de la pared, eso va a depender mucho principalmente la sala del PET, va a depender de la máquina, del espacio que se requiera. El TG dice que típicamente son 4,3 metros para tener en cuenta. Pero bueno, hacia el nivel superior se tiene que hacer el análisis a un punto ubicado a medio metro desde el nivel del suelo,
Y para el análisis del blindaje o del espesor de la barrera del suelo para niveles inferiores, tiene que tener en cuenta un punto ubicado a 1,7 metros también del nivel del suelo. Así que acá también hay que tener en cuenta la altura que tiene la sala que está por debajo del equipo. Sin embargo, digamos, el análisis es el mismo que ya venimos trabajando, solamente que tenés en cuenta que la distancia se calcula de la forma que les mencioné recién. Bien, eso en cuanto a lo que es ecuaciones para la determinación de los espesores. Como verán, no es algo que sea nuevo, digamos, al referido a lo que ya hemos venido dando en el curso. Incluso podríamos llegar a decir que es un poco más sencillo que, por ejemplo, en instalaciones de radioterapia. Obviamente, una instalación de medicina nuclear, como también ya mencionó ese, eh, es otro mundo aparte, podríamos decir, de la radioterapia, pero obviamente están muy conectadas entre sí, justamente porque es una técnica que se utiliza para el diagnóstico, principalmente el diagnóstico oncológico, ¿no? Una instalación de medicina nuclear debe contar, bueno, al menos con las siguientes salas, muchas de ellas ya las han escuchado porque las hemos venido hablando, ¿no? Vamos a tener, por un lado, el cuarto caliente, que es donde se prepara el material, básicamente los radioisótopos que llegan, que se tienen que ligar, digamos, a una sustancia, como por ejemplo la glucosa en el caso del flúor. Toda esa preparación se hace en una sala especializada, que es el cuarto caliente, ¿no? Vamos a tener que tener un local destinado a la administración de los radionucleidos del paciente, o de los radiofármacos, mejor dicho, que este vendría a ser el cuarto de captación. Vamos a tener un local, obviamente, para la máquina, ya sea el PET, el SPECT o sistemas híbridos como PET-CT o SPECT-CT. Una sala de espera que va a tener un área exclusiva y debidamente delimitada para pacientes que hayan sido administrados. Y esto puede ser porque eh, puede que haya que haber una revisión, digamos, del estudio inmediatamente después de que se termina, entonces el paciente tiene que esperar en algún punto hasta que, bueno, sea seguro que se retire del establecimiento. Y también hablamos de un cuarto de baño justamente exclusivo para pacientes que han sido inyectados y que por consecuencia son fuentes activas de radiación, ¿no? Como les mencioné, tiene que haber una sala dedicada a la preparación del material. Esta sala es conocida como cuarto caliente. Obviamente esto va a depender de regulaciones locales también. Estas son algunas generalidades que seguramente encuentren en las regulaciones locales de cada uno de sus países. Eh, pero bueno, vamos a hablar de tener una mesada para la preparación, de piletas separadas, justamente porque vamos a estar hablando de pinzas que van a manipular material radioactivo. Entonces, todo lo que es la limpieza o el lavado de este material que puede estar contaminado tiene que estar en una pileta separada de una pileta, digamos, que no tenga contaminación o que no sea susceptible a contaminación. Tiene que haber un espacio para el calibrador de dosis o el activímetro, que es justamente un equipo bueno, que se requiere en estas salas, en cualquier servicio de medicina nuclear, que nos permite determinar la actividad del material que estamos inyectando. Este material, obviamente, esta actividad tiene que ser conocida, obviamente, en función de los protocolos que se manejen en cada clínica. Y después, en función del tipo de instalación, el almacenamiento del material puede llegar a requerir algún tipo de blindaje. Generalmente estos materiales vienen en su propio blindaje y no es necesario esto, pero puede llegar a necesitarse quizá un pequeño blindaje adicional en lo que es bajo mesadas o depósitos donde van a estar este material radioactivo que llegue, ¿no? Sobre todo si se ha diseñado el servicio para un determinado radioisótopo y después se lo quiere expandir a empezar a tratar o a hacer diagnósticos con otros isótopos distintos que quizás tengan una energía mayor. Sin embargo, como les digo, la mayoría de los materiales radioactivos ya vienen en una suerte de blindaje propio y como habrán visto, el blindaje de las salas del PET van principalmente debido
a la sala de captación y a la sala de imagen. En cuanto a lo que es la disposición de las salas, obviamente estamos hablando de un paciente que va a ir desde una sala de espera, va a ir a un inyectorio, del inyectorio va a ir a la sala de PET, del PET va a ir a otra sala de espera o se irá directamente a su casa, eso dependerá del radionucleido utilizado. Pero estamos hablando de que es una fuente que está en movimiento, entonces todo lo que me ayude a minimizar al máximo justamente el recorrido tanto del paciente como del material radiactivo es bienvenido, ¿no? Lo mismo es, si yo voy a tener la necesidad de incorporar el material reactivo porque no puedo generarlo por mi propia cuenta, y tiene que venir desde alguna otra instalación, evitar que ese material radioactivo pase por la sala o la recepción central de la instalación o consultorios médicos también es algo que se tiene que tener en cuenta. Entonces, por ahí lo ideal es que pueda ingresar ese material por medio de, por ejemplo, un pasillo interno o habilitado únicamente para personal. Por otro lado, también tenemos en cuenta que hay ciertos requerimientos en cuanto a al monitoreo radiológico de estas instalaciones, porque estamos hablando de material de fuentes abiertas de radiación, entonces son más propensas a justamente la contaminación, el concepto de contaminación con material radioactivo. Entonces, por este motivo deben contar con monitores de radiación ya sea, digamos, bueno, y lo vamos a ver más adelante también, pero por ejemplo un Geiger-Müller es un detector que te permite justamente detectar posibles contaminaciones y incluso, por lo menos en lo que es la normativa argentina, es requerido que haya uno de estos dispositivos en cada servicio de medicina nuclear. En cuanto a lo que es el personal, generalmente el personal técnico que trabaja en medicina nuclear es uno de los personales que trabajan con radiación que suelen estar más expuestos a la radiación y justamente por esto de deber manipular el material radioactivo. Muchas veces el mismo técnico que hace la inyección es el mismo técnico que acompaña al paciente a la adquisición de la imagen, entonces está doblemente expuesto. Así que el monitoreo y la protección radiológica del personal es algo importantísimo en medicina nuclear, en donde además del monitoreo en cuerpo entero general que se tiene en cuenta en cualquier instalación que utilice radiación, también se monitorea la dosis en extremidades, ya sea por ejemplo a través de un dosímetro de muñeca o un dosímetro tipo anillo. Y hay que tener en cuenta también esto, sobre todo si yo voy a tener un personal, por ejemplo, un técnico que trabaje exclusivamente en medicina nuclear, que es posible que llegue a su límite de dosis anual y por consecuencia tenga que hacerlo rotar por otros servicios que no utilicen radiación, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta justamente contar con el suficiente personal para cubrir la demanda de estudios que se pueda llegar a tener en el servicio. También, en cuanto a lo que es monitoreo ambiental, debe elaborarse un programa de vigilancia radiológica. Esto incluye procedimientos instructivos, capacitaciones, registros, en donde debe haber un monitoreo periódico de radiación ambiental, generalmente esto es un dosímetro que se hace un relevamiento ya sea mensual o periódico, en función de cada servicio. Tiene que haber un monitoreo de contaminación superficial donde se emplee material reactivo y todo un protocolo para ello. Esto involucra mesadas, guardapolvos, pinzas, todo objeto que pueda llegar a ser susceptible justamente de sufrir una contaminación. Así como también tiene que haber protocolos para el monitoreo de contaminación superficial, donde no se emplee material radiactivo, pero que se pueda llegar a haber derramado o haber habido algún tipo de contaminación eh, accidental, podríamos decir. Pero bueno, a todo esto lo que hemos hablado es principalmente lo de PET. En el caso de equipos que son híbridos,
Las consideraciones de blindaje que se tienen que tener para el equipo y la componente del CT, digamos, de este equipo híbrido, sustancialmente son las mismas que se adoptarían para cualquier instalación de tomografía, así que valen los principios de blindaje que ya hemos visto en la clase correspondiente, ¿no? Ahora bien, si hablamos de una instalación que es exclusiva para estudios de PET-CT, es decir, que no se utiliza el tomógrafo convencional solo por su cuenta, la cantidad, digamos, de pacientes que se hacen por semana digamos, que hacen uso del tomógrafo por semana va a ser menor, obviamente, porque los tiempos de adquisición de las imágenes de PET son significativamente mayores que los de un tomógrafo. Pero tenemos que tener en cuenta esto que mencionó Ezequiel, de que las áreas escaneadas van a ser mayores, ¿no? Vamos a hacer generalmente barridos de cuerpo entero. Entonces es muy importante considerar el uso previsto del sistema, ¿sí? En muchos casos va a pasar que vamos a tener un servicio de PET-CT, perdón, donde no vamos a tener acceso a material radioactivo de forma diaria. Vamos a, por ejemplo, recibir material martes y jueves o únicamente los jueves. Entonces, ese día tenemos que optimizar nuestro servicio de PET para poder explotar al máximo este material radioactivo que va a llegar. Y el resto de los días, bueno, no serán estudios PET. Entonces, para no desaprovechar en la máquina, por así decirlo, se pueden meter estudios de CT diagnóstica en estos huecos bueno, que el equipo no es utilizado para estudios de PET. Entonces, hay que considerar justamente esto. ¿Qué acceso tenemos nosotros al material radioactivo? ¿Cuántas veces por semana vamos a utilizar el equipo como PET-CT? ¿Y qué vamos a hacer el resto de los días? ¿No lo vamos a usar o vamos a usar el CT solo? Y ahí viene el análisis correspondiente al CT. Ahora bien, cuando nosotros hagamos el análisis de nuestro CT, no solamente vamos a considerar estos días que lo vamos a utilizar únicamente como CT, sino que vamos a tener que agregarle también la carga de trabajo del tomógrafo producto de su uso como PET-CT. Pero bueno, para tener en cuenta, se utiliza en promedio una técnica de 135 kbp con 80 mA/s y una longitud de escaneo, como les mencioné anteriormente, de 125 a 150 centímetros. Pero a fin de cuentas, el blindaje para una sala de tomografía convencional en realidad tiene un pequeño efecto de blindaje sobre los fotones altamente energéticos, entre comillas, de aniquilación de 511 keV, ¿no? Entonces, generalmente, una sala de PET que está blindada para cumplir los niveles de diseño para el público general probablemente no precise ningún tipo de blindaje adicional por el hecho de la componente de tomografía. Esto obviamente va a depender, va a variar en función de cómo esté diseñada la sala. Si tenemos las paredes o los puntos demasiado alejadas, capaz el PET o el cálculo por PET establece unos valores de barrera que son más pequeños que los que se precisa para tomografía. Por lo general esto no es así, pero de todas formas es necesario validarlo con los cálculos correspondientes. Y con esto damos por finalizada la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, creo que ese, si no me equivoco, ha tenido que retirarse, así que... pero creo que esta pregunta es de Galio 68, sí, eso también es un error de la diapositiva, así que nos vamos a encargar de corregirlo cuando subamos la presentación al aula. Bien, sí, Mauricio, escribí sin problema, yo me encargo de leer el comentario. Jorge Escobar, para el cálculo de la dosis no habría un factor de atenuación de paciente, dado que el mismo genera una atenuación de radiación proveniente del interior del mismo. Claro, tal cual, es como decir,
la tasa de dosis ya contempla esa atenuación que utilizamos, ya contempla esa atenuación. De nada. Sí, Mauricio me dice ahí que no puede activar el micrófono, eh, pero está escribiendo su... Ahí está, ahí pudo activar. Ah, ok. Ahí te Sí, escuchamos, Mauricio. vale, gracias, Manuel. Bueno, quería pues hacer un comentario. Sí. Básicamente que pues actualmente los sistemas de detección de los PET-CT pues han cambiado como los tubos fotomultiplicadores por detectores de silicio Ujú. y pues eso ha conllevado como una reducción muy significativa en lo que es la actividad administrada a los pacientes y lo que son los tiempos de adquisición en el PET. Totalmente. Entonces, pues es bueno tenerlo en cuenta en el momento de considerar, por ejemplo, hacer el cálculo de una, como particularizar esa parte porque, por ejemplo, estamos hablando que un paciente en un equipo digital puede durar aproximadamente unos 12 minutos o a 15 minutos de adquisición total del PET, mientras, por ejemplo, el protocolo 108 plantea como condiciones de adquisición de imagen de 30 minutos, Tal que cual. era como se hacía pues antes. Asimismo, como la actividad administrada se ha logrado disminuir significativamente, esos 555 megabecquerel ahora se han bajado incluso por allá a valores de 200, 200, 200, 300. Ujú, 200 a 300 megabecquerel. Entonces ujú. ha habido un cambio muy significativo en eso. Por otro lado, Totalmente. pues, como pues con base en alguna experiencia que he tenido con relación a lo que comentaba Manuel al final sobre cálculos de PET ya en la sala de adquisición de imágenes versus el CT, pues en algunas oportunidades, en pocas oportunidades, sí ha ocurrido que el CT tiene como mayor relevancia que el PET, dado digamos como esas observaciones que hice al final. Entonces era simplemente un comentario con base como en la experiencia. Ah, pues en Colombia tenemos una particularidad, es que en las dosis que recibimos son netamente como en dosis unitaria, listas para inyectar. O sea, de forma regulatoria no se nos permite tener como o, si un área como para preparación de unidosis, porque pues la regulación en torno a esto no es que no se permita, sino usted la puede tener, pero vienen a ser unos requerimientos muy elevados en términos de infraestructura para poder lograr hacer preparaciones, como por ejemplo que le llegue un vial con muchas dosis, con mucha actividad, y usted dosifique. Si lo va a hacer manualmente, pues no lo permiten, pero si lo hace Claro. como de forma automática utilizando uno de estos de robots de inyección automática, sí lo puede hacer, porque pues se preocupan mucho pues por como el producto farmacéutico. O sea, digamos, tenemos una regulación que es muy exigente en torno como a ese aspecto farmacéutico. Entonces, pues eso como para aportar un poquito ahí a lo de los aspectos pues en la zona que pues acá la denominamos como radiofarmacia, es el área donde se reciben las unidosis y se almacenan temporalmente para pues pues el PET-CT. Excelente, Mauricio. Muchísimas gracias por tus comentarios. Es muy bueno saber, bueno, justamente bueno, de tu experiencia también y conocer un poco también de cómo es la legislación en otros países. Obviamente, siempre hay que regirse por la legislación local,
uno puede hablar de generalidades, pero después si la legislación local es más restrictiva, es algo que hay que tener en cuenta, porque a fin de cuentas es lo que te va a permitir habilitar tu servicio o no, ¿verdad? Y respecto a lo de la tecnología, tal cual, hay tecnologías modernas de escáneres de PET-CT que han permitido justamente reducir significativamente la actividad administrada y reducir los tiempos de adquisición. Entonces, obviamente, todo esto hay que tener en cuenta en función del escáner que se vaya a instalar o del escáner con el que se cuente, ¿no? Obviamente. Más allá de eso, también es un poco, digamos, completar lo que mencionó Ezequiel, de que es importante optimizar el servicio de medicina nuclear y esto, más allá, digamos, del impacto económico que pueda llegar a tener en la institución, porque obviamente más estudios significan mayores ingresos, también más estudios significan mayores pacientes que pueden ser diagnosticados, ¿no? Entonces, de nada sirve tener un solo inyectorio, por ejemplo, si yo voy a tener a mi paciente ahí esperando 60 minutos de captación para recién cuando termine esos 60 minutos pasar al PET-CT y poder inyectar a otro paciente. Y que mi equipo, por ejemplo, que en el peor de los casos demore media hora en adquirir imágenes, es media hora entre que el siguiente paciente está captándose hasta que pueda llegar a pasar al equipo, ¿no? Es media hora que está perdida. Entonces, tener más de un inyectorio, y es generalmente lo que se hace es tener más de un inyectorio, justamente para poder optimizar al máximo estos tiempos y minimizar estos tiempos muertos más que nada, ¿no? Eh, Obviamente estos cálculos de dosis son por inyectorio, así que si se tiene más de un inyectorio hay que hacer el análisis de la dosis provista por cada inyectorio, así como si se tiene también más de un PET, en la proporción dada por cada PET. Son algunas consideraciones también que están bueno considerar. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no, podemos dar por finalizada la clase de hoy. Y bueno, el miércoles que viene vamos a tener nuestro último encuentro. Simplemente es más que nada para hablar algunas cuestiones de los trabajos finales, eh, del examen final también. Así que bueno, más que nada para que tengan en cuenta eso, no es que es una clase propiamente dicha, pero si tienen dudas también está bueno, lo pueden llevar el miércoles que viene y las podemos contestar ahí en vivo. Y perdón, ¿y el examen? El examen, si no me equivoco, es dentro de un mes, sí, es el 10 de diciembre, si no me equivoco, la fecha del examen. Ahí no sé si Joy me puede confirmar esto. Eh, Pero bueno, en un principio la idea es que no sea, digamos, una hora determinada para que hagan el examen, sino que tengan, digamos, un periodo de gracia para que se adecúen, digamos, a sus tiempos. Eh, pero bueno, vamos a dar más detalle también el miércoles que viene. Ahí Joy confirma que el examen es el 10 de diciembre. Bueno, podemos dar entonces por terminada la clase de hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles.